Bueno, gracias por vuestra asistencia. Vamos a hablar de sostenibilidad en la comunicación en retail. Es un tema bastante complejo para el que hemos invitado a 3 personas. Bueno, os han presentado, ¿no? Pero como habéis visto, aquí lo importante es entender pues, que tenemos a Nicolás, especialista en la industria de la comunicación, Mario, que está especializado en temas de materiales y en especial de sostenibilidad, y Lisardo Mendo, que es especialista en visual merchandising, todos con una trayectoria muy intensa y muy variada en la diferente tipología de proyectos que se han abordado. Hemos utilizado la palabra lodazal para definir un poco cómo se trabaja la sostenibilidad en este ambiente, porque realmente es un espacio donde, como sabéis, se trabaja muchísimo con materiales que no son muchas veces sostenibles, se utiliza muchísimo el PVC, no siempre hay criterios en la aplicación y en el tratamiento de los materiales que se utilizan en estos espacios. Es un terreno muy confuso en el que uno no sabe nunca lo que está viendo, porque los materiales se presentan como una cosa que no son, ¿no? Que aparentan lo que no es. Y dentro de toda esta temática que vamos a hablar, vamos a ir viendo que van a ir saliendo diferentes aspectos. Queríamos empezar por hacer una definición de lo que es la sostenibilidad de la mano de Mario. Hola, sí. Hola. Claro, sostenibilidad, ¿no? Es una de estas palabras que el vocabulario vulgar de alguna manera se ha apropiado, ¿no? Como tantas otras, ¿no? Cosas que el sentido figurativo ha sobrepasado el literal, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿No? Todo es sostenible, nada es sostenible. Bueno, sostenibilidad significa que se sostiene en el tiempo, ¿no? O sea, un proceso será sostenible cuando lo puedo repetir un número máximo de veces, molestando un mínimo el medio ambiente. Entonces, hablamos de sostenibilidad con esos dos criterios, ¿no? Criterio de repetir y criterio de molestar, ¿no? O de dañar al medio ambiente, ¿no? Claro, con esta definición, que es una, aunque muchas veces le estemos estirando por muchos lados, nos quedan en realidad cosas que no son las que creemos que son, ¿no? A veces hablamos de un material es sostenible. ¿Un material es sostenible? No lo sé. ¿Cómo se ha fabricado este material? ¿Cuántas veces puedo usar este material para el uso que me interesa? ¿Y qué voy a hacer con él después, ¿no? Y luego, una vez haya acabado yo de hacer mis cosas, este material lo puedo volver a meter en el círculo para que sea sostenible. Claro, entonces hablar de materiales sostenibles no tiene sentido. Tiene sentido hablar de procesos sostenibles, por tanto, de obtención y de usos sostenibles de un material. Esto, Mario, por la propia esencia del visual, ya vemos que difícilmente el visual va a ser fácilmente sostenible, porque es de un uso, ¿no, Lisardo? ¿No tienes aquí? Sí, básicamente sí. Normalmente los ciclos que usamos en visual merchandising, tanto a nivel escaparatismo como interior tienda, son de 3 semanas aproximadamente, de 3-4 semanas. Entonces, bueno, si cada 3-4 semanas nos desprendemos de todos los materiales que utilizamos en las acciones de visual, pues generamos una cantidad de materiales brutales, ¿no? Entonces, lo que habría que ver es si realmente estos materiales, como bien dice mi compañero, se consideran sostenibles o no. Y a partir de aquí, pues también habría que hablar a lo mejor, igual después, de los protocolos de reciclaje, los protocolos de reutilización de estos materiales, sobre todo de cara a las marcas más importantes o más conocidas, que son las que generan más materiales, ¿no? Antes de entrar en esto, Mario acaba de explicar lo que es realmente la sostenibilidad. No, o sea, es esta idea, ¿no? Entonces, claro, choca diametralmente la idea de el visual merchandising, lo que es una cosa que tiene que ser flashy, tiene que ser golosa y tiene que ser corta en el tiempo, con la propia idea. A menos que usemos tanto materiales como procesos que se puedan repetir.
Si yo cojo materiales que tienen, que los puedo borrar y luego puedo reusarlos, los puedo desenganchar, luego puedo reengancharlos, puedo ensamblar y puedo desensamblarlos y lo puedo repetir muchas veces, aunque la propia obtención del material no haya sido sostenible, aunque sea un plástico, el plástico más trayero que os podéis imaginar, puede ser sostenible también por el uso que le demos, ¿no? Entonces, ya me gustaría un poco ampliar un poco esta definición y también quizás revisar un poco el concepto, ¿no? Material, a veces vemos un cartón, a veces vemos un papel, a veces vemos algo que tiene pinta de orgánico, que tiene una pinta marrón, que tiene una pinta tal. Decimos, esto es sostenible, por tanto, puedo usar 5.000 en 3 días. No. Es sostenible si le doy un uso, ¿no? Si yo tengo un metacrilato que lo voy a usar para rotular o tengo un vidrio, ¿qué diríais? El vidrio es mucho más sostenible porque es un cerámico. Bueno, pues depende del uso que le des. Si yo tengo un metacrilato que se ha obtenido a 200 grados y un vidrio que he obtenido a 1000 y pico grados y van a tener un uso de larga duración, el metacrilato, contra pronóstico, va a ser más sostenible que el vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero un poco es dar una pequeña vuelta a lo que entendemos por sostenible. Por No lo que ejemplo, visualmente entendemos que es sostenible, siempre lo es, ¿no? por ejemplo, explica el cartón qué problema tiene para que no sea sostenible. Por poner un ejemplo, aquí Bueno, estamos viendo- el cartón, por ejemplo, ¿no? Que nos gusta mucho y que decimos, esto es fantástico, es sostenible. ¿Qué es el cartón? El cartón son trozos de árbol con cola, con agua y con un poco de presión, ¿no? Claro, esto, una vez he utilizado este cartón envejece mal. Por tanto, tengo que volver a meterlo en una prensa con agua, con otros trozos de cartón, con cola y volver a chaparlo, ¿no? ¿Esto es sostenible? Pues depende. ¿Cuánta agua gasto yo para hacer cartón? Pues seguramente muchísima más de la que gasto para hacer metal, que es perfectamente reutilizable, ¿no? Y mi compañero tiene, bueno, lo sabe muy bien, pero hay materiales que contra pronósticos son mucho más interesantes, ¿no? El aluminio, por ejemplo, ¿no? Todo el aluminio que tenemos se recicla al 100%. Cualquier lata, cualquier chapa, yo la tengo. Es suficientemente cara como para que los sitios de reciclaje lo reciclen aunque tú no lo hagas, para que luego esto se amontone, se vuelva a fundir y se vuelva a vender. Entonces el aluminio tiene una reciclabilidad infinita. Y dices, pues sí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que darle un poco la idea también del uso, el uso que le vamos a dar, ¿no? Y bueno, creo que esto es importante que le demos un poco la vuelta. También la idea del reuso, ¿no? Yo tengo materiales que son materiales... Esto de aquí, ¿no? La obtención de esto es un poliestireno extrusionado. Esto de sostenible no tiene nada. ¿Qué pasa? Que esto está pensado para aislamientos para usar tipo pladur, para aislamientos entre paredes. ¿Qué pasa? Que si yo cojo restos de esto y lo uso para rutulismo, le estoy dando una segunda vida a un material que se iba directamente al contenedor, ¿no? Entonces, la idea de recoger materiales que ya han tenido una vida y darles otra vuelta es muchísimo más sostenible que producir materiales mega sostenibles, cuando en realidad no lo son. Nada, solo esto. No os quiero agobiar, solo daros un poco la idea de que la sostenibilidad es más de lo que pensamos y no siempre lo que parece sostenible lo es. ¿Qué es más fácil de recuperar, un cartón usado, o sea, para volver a utilizarlo, o un plástico, por ejemplo? Pues a ver, claro, depende del plástico. Hay plásticos que podemos pasarlos al horno y volver a hacer la forma que queremos, y hay plásticos que no, ¿de acuerdo? Tenemos los termoplásticos y los termoestables. ¿Qué pasa con los cartones? Que muchas veces se manchan, y se manchan de aceite. Este aceite, un cartón manchado de aceite es irrecuperable. ¿Por qué? Porque no tiene todas las características suficientes cuando las vuelvo a meter en el sitio, ¿de acuerdo? Pero también es importante pensar no solo en materiales, sino en cosas que ya han tenido un uso y si yo les voy a dar otro uso, ¿de acuerdo? Entonces esto creo que puede ser interesante de cara a hacer elecciones. Y Lizardo, teniendo en cuenta toda esta casuística de la sostenibilidad, ¿qué problemáticas tú vives como profesional del visual en el tratamiento de la sostenibilidad en estos espacios, tanto en escaparates de tiendas como en los espacios de visual dentro de una tienda? ¿Cuáles son estos retos a los que nos encontramos? Los lodazales con los que tienes que luchar diariamente. Bueno, a ver, yo empezaría por... Porque has trabajado para marcas como Adidas, como Levi's, como Nike. O sea, has trabajado para grandes marcas, ¿no? Sí. Y tienes mucha experiencia en ver el impacto de tu trabajo en nuestro día a día.
Sí, la verdad es que, bueno, hace unos años me acuerdo hablando con la directora de marketing de Adidas. En ese momento se enviaban los materiales todos desde Alemania, contenían prácticamente todos PVC, tanto los backdrops como los soportes, como los pósters, como todos los materiales plásticos, casi todos ellos contenían PVC y venían desde Alemania, que se supone que es un país que está mucho más avanzado que nosotros en este concepto de la sostenibilidad. Pero, claro, yo le comentaba, digo, esto, a ver, no está bien, ¿no? Porque no intentamos que sean sostenibles. En ese momento ellos cambiaron de proveedor y entonces decidieron que cada país iba a producir lo suyo, ¿no? Entonces les dije, este es el momento de cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo había hecho previamente con alumnos un estudio de las flagships de deporte en Barcelona y habíamos hecho un estudio de cuánto PVC se tiraba después de una utilización de unos 15 a 30 días. El resultado de todas las flagships de Barcelona, que no son tantas, De deporte exclusivamente, llegamos a 1 tonelada de PVC. O sea, claro, ¿Al día? Al día. No, perdón, al mes. Al mes, vale. Al mes, o sea, en una campaña, ¿no? En lo que es el proceso de una campaña. Claro, entonces nosotros llamamos al Ayuntamiento de Barcelona, preguntamos cuál era el protocolo de recuperación del PVC y nos dijeron que teníamos que envolverlo en un papel o en un plástico, en lo que fuese, poner contiene PVC y dejarlo al lado del contenedor de los plásticos. Pero luego, vigilando al recogedor de estos contenedores, nos dimos cuenta que juntaban el plástico con el PVC, ¿no? Por lo tanto, el protocolo no existía, ¿no? O sea, no existía un protocolo de recuperación. ¿Cuál es la solución? No producir las cosas en PVC, sino en materiales sostenibles, ¿no? Y en ese momento Adidas dio el salto y todos los materiales que se producen ahora en Adidas son materiales sostenibles. De hecho, Nicolás, vosotros estáis invirtiendo mucho dinero y muchos esfuerzos, ¿no? en tratar que materiales que son de un uso muy amplio en el ámbito, por ejemplo, del visual, puedan tener un impacto menor, ¿no? Sí, cierto. Ya hablamos de cuánto se produce para campañas efímeras y se usa todavía mucho plástico. Para volver a la definición de sostenible, creo que no hay material sostenible de por sí, pero sí ahora existen alternativas más sostenibles para cierta aplicación. Entonces la idea es ver con el impresor lo que está usando hoy y proponerle alternativas. Es mucha educación. Entonces lo que empezamos es desarrollar un sistema para clasificar los materiales de 0 a 5 estrellas y luego ayudar al cliente a entender cómo puede pasar de un material a otro sin que sea demasiado complicado, porque muy a menudo está acostumbrado a imprimir. Has sacado una palabra muy importante que es la educación. Que Mario, yo creo que tú en esto metes bastante mano, ¿no? Y detectas las carencias, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principales errores en los que incurrimos todos en los hábitos del uso de diario, ¿no? Nuestros hábitos como usuarios en el ámbito de la sostenibilidad? Bueno, los errores son fiarse de lo que tiene pinta de sostenible, ¿no? Estos son los principales errores. Y los segundos errores muchas veces están bien dados por la sociedad. Si nos fijamos en nuestras abuelas o en lo que hacían la gente mayor, reusaban, ¿no? Tenían una botella de cristal, iban a buscar la leche, la rellenaban de leche, volvían y esa es la misma botella, ¿no? Lo mismo, nosotros queremos que la pinta sea sostenible, pero queremos la idea del fast fashion, del fast visual, del fast todo, ¿no? Entonces, claro, la educación es muy importante en la idea del reuso y en la idea de pensar qué vas a hacer. Uno de los grandes problemas que hay en el sector, yo creo, es la idea de qué haces con lo que te sobra una vez has acabado de hacer lo que querías hacer. El disposal, que se llama, ¿no? Entonces, aquí hay responsabilidades que tenemos nosotros, pero también la idea de diseño, ¿no? El diseño es tan importante porque el diseño tiene que prever qué va a pasar luego con esto, ¿no? Entonces, yo soy muy pesado con estas cosas, ¿no? Y quizás, yo qué sé, conectores como estas cosas, ¿no? Dices, ¿qué es esto? Bueno. Mira, ayúdale, Lisardo. Si yo cojo 2 trozos de madera, los
pongo aquí, bueno, los pongo aquí y luego pongo 2 trozos de madera aquí y lo cierro. Esto me da una estructura, ¿no? Si esta estructura no se ve dañada, si es una construcción efímera. Yo no os quiero vender este producto. Yo lo que os quiero decir es que si yo soy capaz de montar y desmontar varias veces, ¿estáis de acuerdo que se parece a la definición que hemos dicho anteriormente de la sostenibilidad? ¿Vale? Entonces, muchas veces es esto el problema que tenemos. El problema es educacional, es de que no entendemos muy bien qué significa sostenible y qué es lo interesante. Lo interesante no es que parezca o que tenga una textura o que esté fabricado de una O manera. que nos quedemos todos con el cartón y la madera, Lo ¿no? importante es que entendamos muy bien el uso que va a dar y qué le va a pasar después una vez hayamos usado el diseño Sí. tan bonito y tan chulo que nosotros hemos Porque, previsto. por ejemplo, en los proyectos de TFM que dirijo, de trabajo finales de máster, de diseño de espacios comerciales, lo que me da más miedo es cuando un diseñador me presenta un proyecto de una tienda sostenible, porque ya sé cómo serán. Todas son verdes, de madera y poca cosa más. Entonces yo creo que la sostenibilidad malentendida de esta manera nos está limitando mucho a nivel creativo, ¿no? Entonces, la educación, por ejemplo, Mario trabaja en una de las colaboraciones con las que tiene, es en una tienda de Barcelona que os recomiendo que la visitéis, que es única en el mundo, que se llama Servei Estació, que es una tienda de 7 plantas o 8, que está en el centro de la ciudad, que está especializada en materiales. Por esto trae tantos cachivaches aquí, Mario, ¿no? Y entonces, en esta tienda, Mario, yo sé que tú montas muchos talleres de formación a arquitectos, a interioristas, a creativos, a diseñadores. Sí, básicamente para meterlos la chapa que os estoy metiendo ahora, que es que en Servei Estació, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se hizo en su momento? Es un tipo, para que os imaginéis, es una mega bricolaje en el centro de Barcelona. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que, claro, como estaba en el centro de Barcelona, venían muchos creativos. ¿Y qué pasa? Que históricamente habían tenido un montón de materiales. Bueno, entonces si tú entras en Servei Estació, la primera planta, la planta 0, son trozos de cosas. DIN A3, DIN A4, DIN A5, 50%, 100 por 60. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Trozos de cosas. Bueno, vale, hay metacrilatos. Muy bien, sí, los metacrilatos ya entendemos que son muy chulos, que sí, que sirven para rotular, que están muy bien. Hay fluors, qué guay. Pero es que también hay trozos de cosas que están pensadas a nivel industrial y que tienen un otro uso creativo. ¿De acuerdo? Y es un poco lo que yo insisto, ¿no? La creatividad o el cambio de uso de qué materiales vamos a usar viene de la cabeza, viene de pensar de esto está pensado para esto, pero yo lo voy a usar para esto. Entonces, en Servei Estació se ha promovido mucho la idea de que el formato, el tamaño y la presentación de cosas absolutamente industriales, como pueden ser aislantes de pladures, de paredes, de lo que sea, cosas que van por dentro, cableados y tal, funcionen como material creativo. ¿Por qué? Porque el tamaño, el uso, la reutilización de todo esto puede ser súper interesante a nivel de texturas, a nivel de Tamaño. resultados, de brillantes. Y claro, yo puedo usar el corcho es fantástico, ¿no? Pero es que también puedo usar cosas que aparentemente son dramáticas si le doy una vuelta. De hecho, hablando de esto, ¿no? Lisardo es un cliente de Servei Estació porque eres un creativo, ¿no? Sí, a ver, yo soy cliente de Servei Estació desde hace 40 años. Y justamente antes lo comentábamos, antes de entrar, que este nudo que os acaba de enseñar hace un momentito, yo lo había comprado en aluminio porque Servei Estació lo tenía y habíamos comprado, yo qué sé, pues 300, 400 nudos de estos para montajes efímeros y los reutilizamos durante aproximadamente 25 años. O sea, los acabamos regalando, no los tiramos, los regalamos a unos chavales que estaban empezando en la profesión, pero nosotros los estuvimos utilizando durante 25 años, ¿no? Pues claro, sí, te planteas es un poco a colación de lo que estaba diciendo él, que lo que está hablando es realmente de pensamiento disruptivo, ¿no? De pensar que una cosa te puede llevar a la otra sin pensar que tiene que ser exactamente la misma. Yo dirijo una escuela de visual merchandising y en esta escuela enseñamos a diseñar en 2 modos, ¿no? Uno es el modo sostenible y otro es el modo iluminación, el modo luz. Entonces, siempre diseñad en modo luz, ¿no? Es decir, si ahora apagamos las luces, todo lo que hay aquí, que es súper chulo, no lo vemos, no existe. Entonces, dependemos de la luz siempre para todo lo que hacemos. Y en este caso, me iría a parar a otro ejemplo, si me permites, que es el tema del LED, ¿no? Cuando apareció el LED en el mercado,
y nos presentaron el LED como la salvación del planeta. El LED, que sepáis, que requiere mucha más cantidad de aluminio para ser producido como mineral, ¿no? Entonces, el aluminio consume muchísima agua, es el mineral que más agua consume en su producción, ¿cierto, no? Entonces, claro, para cambiar al LED resulta que nos hemos cargado de muchísimo más aluminio, y para que el LED tenga una temperatura de color chula y ilumine los colores de forma fiel, pues tenemos que poner una película de fósforo delante del LED. Por lo tanto, en este caso, también os diré que no existe ningún protocolo, ningún fabricante de iluminación para separar el LED, ni el aluminio, ni el fósforo cuando acabe la vida de esta luminaria, ¿no? Creo que en relación a esto que estás hablando, has elegido esta fotografía, ¿no? Sí, esta fotografía me sigue desde hace tropecientos años, porque la descubrí hace muchísimos años y siempre la planteo como ejemplo. Siempre en algún momento la saco, porque me parece genial, porque este señor que está aquí lo que está haciendo es aprovechando algo que ha caído del cielo, algo que existe, no tiene dinero para vender, pero sí que tiene ese pensamiento disruptivo del que hablábamos antes, que le ha permitido pensar que a lo mejor lo que cae del cielo, si lo manipula de cierta manera, pues lo puede ofrecer como un producto y venderlo, ¿no? Aparte de la composición, del soporte, la diagramación que tiene esto que estamos viendo aquí, y esto se ve que forma parte de un mercadillo, se ve una chaqueta ahí en un lado, es un mercadillo, y este señor pues no tiene nada que vender, ha visto la forma de ganarse la vida, y además es un producto que se recicla, porque claro, la gente se lo tira, se divierte con él y encima después se recicla, ¿no? O sea que por lo tanto sí que completa la rueda de vida de este material, ¿no? O sea, lo que Me es parece evidente genial. es que la sostenibilidad no es tanto el material en sí, sino lo que conocemos de ese material, las propiedades que conocemos de ese material y el uso que le vamos a dar, y el potencial creativo que tenemos para ser recurrentes de qué hacer con eso que tenemos entre manos, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy... Sí, un poco la conclusión de la sostenibilidad es que no os creáis todo lo que os dicen sobre la sostenibilidad. Sed críticos y pensad con lógica. La sostenibilidad no es más que lógica pura, aplastante, ¿no? Porque, Nicolás, desde Antalis, que lleváis mucho tiempo invirtiendo en esta innovación, ¿no? Y en esta creatividad en los materiales, explícanos un poco cuál ha sido esta evolución de la empresa que habéis hecho, cómo lo estáis trabajando, porque creo que vuestra facturación claramente se está yendo hacia la apuesta por materiales sostenibles. Sí, pues yo me llamo Nicolás, soy de Antalis. Antalis es líder en la distribución de papeles, de packaging y de comunicación visual. En comunicación visual vendemos históricamente mucho plástico para uso efímero, sea PVC espumado, sea vinilo de PVC. Y calculamos que en la industria de comunicación visual en Europa representa el 1% de todo el plástico y está usado para un uso muy corto. Acércate un poco más el micrófono. Entonces, desde el 2020 nosotros intentamos tomar acciones sobre esto. Lo primero que intentamos ver es qué materiales son sostenibles. Entonces, porque muchos se acaban en desecho. Lo que pasa es que en la decisión del uso del material impacta el final de la vida. Calculamos que el 80% de los impactos vienen del momento del diseño, de la elección de qué material, para qué aplicación, para qué duración tiene. Entonces, como distribuidor de materiales de comunicación visual impresa, tenemos una responsabilidad de aconsejar a nuestros clientes para eso. Pero no es fácil, como dijimos, llevamos dándole vuelta, pero no es fácil definir, y menos para un impresor, que no, su día a día es producir, imprimir y entregar a los clientes. Entonces queremos ayudarlos, por eso diseñamos una matriz para ayudarle a entender qué materiales son sostenibles o no, mirando el origen de la materia prima. Obviamente un material renovable como el papel tiene un impacto menor que un producto fósil como los plásticos, y también los productos reciclados que ya han tenido una primera vez tienen menor impacto. Y por el otro lado vamos a mirar el ciclo de vida del producto, la reciclabilidad por lo menos teórica del producto, y lo cual nos permite luego comparar varios productos para una misma aplicación. Eso para la teoría, pero después lo que hicimos es desarrollar una gama de aplicaciones que responde a las exigencias de nuestro sector, de todo lo que se está imprimiendo en estas ferias.
hay que Creo hacer compromisos. aquí estamos viendo el criterio que decíais que echabais en falta, ¿no? De establecer un protocolo de conocimiento y de uso. Claro, aquí hay criterio, ¿no? O sea, por lo menos nos gustarán más, nos gustarán menos, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero hay un criterio y hay un seguimiento, ¿no? Y aquí estáis pensando en cómo se hace, qué le pasa y qué le pasa luego. Bueno, pues esto, como mínimo, es coger una responsabilidad sobre el propio material y decir, mira, esto yo lo clasifico como tal con estos criterios. Es un poco lo que nos falta, ¿no? ¿Qué criterios usamos y no, esto sí, esto no, ¿no? O sea, ¿por qué? Sostenible, vale, enséñame por qué. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que aquí hay como mínimo un trabajo de pensar en ello, ¿no? Sí, porque al final, bueno, agencias, marcas grandes sí que tienen interés en sostenibilidad, pero los impresores van a lo que conocen, a lo más fácil, entonces hay que ayudarles en esto. Hay que darles herramientas para que puedan explicar bien las diferencias con los productos que ya existen. Entender que también hay compromisos. Un producto de cartón no tiene la misma resistencia al fuego, al agua que otros productos, pero sí abrir esta conversación de una forma más estructurada y no hacer greenwashing, decir mi producto es verde sin tener ningún criterio. Y para ¿Hay una barrera muy grande por parte del cliente cuando ve la tarifa de precios? ¿O La barrera viene de antes, o sea, hay una resistencia al cambio. He impreso vinilo de PVC en toda mi vida, he hecho perfiles de color, funciona bien, sé cómo se corta, sé cómo se imprime, sé cómo se aplica. Y el cambio requiere cierta inversión, o sea, inversión de tiempo, de curiosidad, de formación. Pero realmente la barrera del precio es algo que sigue en el mercado, pero hoy en día hay muchas alternativas que no son más caras. O sea, vosotros funcionan estáis también. haciendo este esfuerzo desde el 2020, creo, ¿no? Sí, sobre todo un esfuerzo de comunicación, creando herramientas para los clientes, como esa caja que le llamamos Switch Green Box, para ayudar al cliente a entender y demostrar a las agencias, a los clientes finales, qué alternativas hay. Os invito después a pasaros por el stand de Antalis si Lo aguanto, quieren si quieres. tener más información, pero ahí tenemos alternativas a todas las aplicaciones, sean de materiales flexibles o de rígidos, con productos realmente más sostenibles. Les estaba enseñando justo a los compañeros antes de materiales históricos como el Dibond, que es un material muy interesante, pero que es una mezcla, un compuesto y difícil de reciclar. Hoy en día hay alternativas que son 100% aluminio, es como un alveolar de aluminio. Esto es súper interesante, tiene las mismas propiedades de impresión de acabado, pero se recicla súper fácilmente y le interesa a la gente del reciclaje retomar estos productos. Entonces, en este sentido, el precio inicial se convierte en otra discusión, porque al final el cliente, esto cualquier empresa lo compra por el costo del aluminio, o sea, como A mí 4 una euros cosa por metro que me cuadrado. sorprende porque para llegar a un material como este, ¿no? Una empresa, ¿cuánto tiempo habéis invertido en llegar a algo como esto, por ejemplo? Por lo menos 2 años, supongo, O sea, pero 2 años de inversión en tiempo, más las personas. es que también es reinventar un poco usos de materiales que ya se están hechos. Estos materiales vienen del mundo de la construcción, porque tienen muchas Exacto. propiedades para la construcción, lo hacían en cosas mucho más gruesas y le pedimos un coating para que pueda ser impreso. Y O sea, es mucho tiempo, esfuerzo, ideas. Pero a mí me sorprende, lo digo un poco en crítica, en general en las ferias, que se comunica poquísimo. O sea, tú vas a la feria, tienes muchos impactos, porque claro, una feria, ¿no? Los stands, las máquinas, todo. Pero allá donde más a veces hemos invertido, que además yo creo que aportamos un gran valor añadido, porque tú cuando descubres esto, de repente el cerebro empieza a cortocircuitarse, porque te empiezan a venir cantidad de ideas que te aportan un gran valor añadido, porque empiezas a innovar tú mismo gracias al material. Entonces, a mí me sorprende mucho lo poco que se comunica de una manera como muy clara en todos los stands, las cosas innovadoras que proponen, que además las ponen al lado de cosas que hace 1000 años y que no aportan nada. No sé si tenéis esta percepción vosotros. Sí, yo, justamente por esto que dices, el Dibond, antes comentábamos, es uno de los materiales que más he utilizado en mi vida, ¿eh? Lo he utilizado muchísimo para escaparates, para interiores tienda, montajes efímeros, exposiciones de arte, para muchas cosas. Lo utilizamos muchísimo hasta que caímos en que no era reciclable. Y entonces, claro, como no le podíamos quitar esa parte de dentro del panel sándwich que no sabemos, una resina, ¿no? Creo que era o algo así.
Pues entonces dejamos de utilizarlo y la verdad es que no encontramos ningún material que lo sustituyera. Este material que tú estás enseñando, es fantástico, porque claro, por ejemplo, este material no se puede reciclar perfectamente, se puede reutilizar, es fantástico, cumple las funciones que cumplía el Dibond antes. Sin embargo, yo no sabía que existía. Entonces ahí te doy la razón, porque es una sensación que he tenido siempre cuando he venido a CEPRINT, en muchas ocasiones, pues que te das vueltas y no ves que nadie... Yo no digo que tengan que enarbolar la bandera de la sostenibilidad, porque creo que ya deberíamos tener superada esa fase, ¿no? Pero sí que se supiera cuáles son los nuevos materiales que hay para poderlos trabajar sin hacer daño al medio ambiente. Fijaos que esto no es un nuevo material, es un nuevo uso. El material ya existía, ¿eh? Aquí nadie se ha inventado nada, aquí simplemente alguien ha tenido la idea de decir, oye, si esto lo haces en construcción y lo haces más delgadito, esto también te va para imprimir. Al final, para mí, esta es la gran revolución que tenemos que hacer todos. Yo creo que está casi todo inventado, ¿no? O, bueno, saldrán cosas, pero básicamente es el uso, es cambiar ¡pum!, esto aquí, ¿no? Esto es muy fácil, esto lo podemos hacer, ¿no? Y aquí esto es un ejemplo claro de lo que es, ¿no? En Servei Estació, cuando hablo alguna vez, les digo, bueno, vosotros tenéis que venir aquí y normalmente tenéis que desaprender todo lo que sabéis del diseño, ¿no? Porque vosotros en el diseño, ¿qué hacéis? Vosotros pensáis en una cosa que queréis hacer. Esta cosa que queréis hacer tenéis que pensar en los materiales que van a ir y luego tenéis que cruzarlo con el precio. Entonces, el que sea más barato y te sirva para esto, esto y esto, vas a comprar este material. Y yo les digo, bueno, haced todo lo contrario. ¿Qué puedo hacer yo con este material, no? O sea, pensad completamente distinto. Pensad, hostia, qué chulo, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Claro, para tomar esa decisión hay que estudiar el material, conocer las pero que propiedades. muchas veces los criterios que tenemos de cómo pensar, de cómo diseñar, de cómo darle una vuelta, de cómo tal, a veces son inválidos. A veces un clic en la cabeza es mucho más válido que todas las escuelas de diseño. Entonces yo veo un trozo de plástico, ¿qué voy a hacer con esto? Hostia, pues no lo sé. Voy a coger una llave, lo voy a rayar. Ah, pues es flúor aquí. Hostia, podría grabarlo, podría jugar con esto. Bueno, vale, esto es un ejemplo muy tonto, pero es un poco la idea, ¿no? Cambiar un poco el pensamiento para llegar a soluciones mucho más lógicas. Desde Antalis, ¿qué procedimiento seguís en todo este desarrollo de investigación? Creo que nuestro rol como distribuidor es hacer el puente entre los fabricantes de materiales y los clientes finales. Pero nuestros clientes son los impresores. Pero al final el que manda es el cliente final, la agencia, los grandes eventos, las marcas. Entonces es ayudar a nuestros impresores a tener más medios y también hablar directamente con marcas, con empresas de retail, de diseño de retail, para que entiendan las posibilidades que existen hoy y acompañarlos. Porque es un trabajo colectivo, al final uno para cambiar necesita apoyo, tenemos unas personas capacitadas para ir a acompañar a nuestros clientes. Yo hago muchas visitas en clientes de retail en Francia junto con los impresores para darle más confianza y realmente ayuda. Es un trabajo de equipo, creo. Esta caja, por ejemplo, que habéis desarrollado, ¿cuándo la habéis lanzado? ¿Este año? Hace 2 años la lanzamos en todos los países de Europa, pero seguimos incorporando nuevos materiales. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, ¿de qué manera os ha ayudado a mejorar la relación con vuestros clientes? Es que muy a menudo tenemos catálogos de materiales, pero que están para elegir y no sirven para que el cliente lo pueda usar para presentar a agencias y sobre todo para tener la idea de proponer alternativas. Porque esto hoy en día el mercado sigue dominado por los productos históricos. Si no ayudamos a que los clientes ofrezcan las alternativas con herramientas que puedan usar, mostrar, apoyarse, entonces creo que el rol va a eso, de ir de la mano con ellos para apoyarles en este proceso. Porque al final los seres humanos somos muy primarios y nos gusta tocar y ver, ¿no? Entonces yo creo que las muestras son para nosotros son una herramienta como de consciencia, de entender, de acercamiento. Por esto para mí yo creo que Servei Estació es una tienda súper importante porque te acerca a toda la industria, ¿no? Porque no sé cuántas referencias tenéis de materiales, Sí, pero... unas 60.000. 60.000, ¿no? De repente en una tienda tienes 60.000 referencias de industria, de todo el proceso, ¿no?
Sí, pero para mí quería destacar también el rol del creativo, del que lo pone en marcha, ¿no? Porque tú puedes presentar el mejor material, que si nadie te hace algo igual o mejor que lo que no es sostenible, nadie lo va a querer al final del día, ¿no? Entonces también hay un rol muy importante del creativo, del diseñador, del que hace el proyecto, del que lo acaba, ¿no? El que lo presenta, el que coge el material y le da una vuelta, ¿no? Por eso creo que vosotros sois una parte importantísima para darle luz a algo que igual estaba oscuro en algún momento, ¿no? Entonces, yo os animo también a que sigáis vosotros cogiendo materiales industriales y devolviéndoles su brillo, ¿no? Sí, la verdad es que lo que comentabas antes, yo creo que hacías referencia un poco a la cocina de aprovechamiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un almacén lleno de materiales. Ahora hace poco hemos tirado como, no sé, 6, 7 toneladas de materiales porque nos hemos trasladado, que teníamos hace años, no los queríamos tirar nunca porque cuando nos surgía un trabajo así imprevisto, pues bajábamos al almacén y decíamos, a ver, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces esto me parece fantástico porque te salen soluciones que no te saldrían si empezaras de cero o empezaras con materiales que no se han utilizado nunca, ¿no? Y es como cuando no hemos comprado nada para comer, abres la nevera y dices, con lo que hay, ¿qué me puedo hacer, no? Pues hacemos un poco esto, ¿no? Y también, evidentemente, el papel del distribuidor, ¿no? El distribuidor es el curator, es el que coge las obras de arte y las expone para esta exposición, ¿no? Entonces, el distribuidor es el que escoge qué materiales pueden tener cierto uso también. Entonces, es una responsabilidad común del cliente final, del diseñador, del distribuidor y del fabricante, en la que todos, de alguna manera, tenemos que poner nuestra cosa. Pero no por sostenible, sino por mejor también. Porque no... O sea, muchas cosas son sostenibles y son igual de buenas. No es que, bueno, esto es más pocho, pero en verdad es como es sostenible, me lo llevo. No. La excelencia también es sostenible. Es un poco lo que quiero reivindicar. Nos has hablado de lo que habéis hecho en estos últimos 5 años. ¿Qué estáis preparando para los próximos 5, Nicolás? Bueno, seguimos de los progresos que hacen los fabricantes de materiales, que muy a menudo no lo diseñan para comunicación visual, que al final nuestra industria es pequeña comparada con lo del packaging, de la construcción, que la innovación suele venir de otros. Entonces, seguimos mucho a lo que se está haciendo con materiales biodegradables o por lo menos que usan materia prima que no sean árboles, que vienen de materiales bio. Pero que también la legislación, el peso de la legislación que en Europa ahora está muy debatida, pero creo que vamos a tener más presión sobre los desechos, sobre algunos materiales. Y entonces ya preparamos nuevos productos libres de PVC porque realmente creo que en los 2 años que vienen se van a notar mucho más cambios así. No puedo desvelar mucho más, pero por ahí va la cosa. Por ahora, la sostenibilidad muy a menudo lo toman como algo optativo, bonito, pero no mandatorio. El que se lo está tomando en serio hoy ya está tomando un poco se adelanta a la competencia, pero creo que en los años que viene va a ser un criterio principal. En las licitaciones grandes, si miramos a los grandes eventos, los Juegos Olímpicos en París el año que viene, licitaciones grandes en Europa, salió un estudio esta semana que ya 40% de las preguntas van del lado de la sostenibilidad, de cómo se van a poder recoger los materiales, cómo se van a poder reciclar. Entonces ese criterio, lo queramos o no, va a ser un mandatorio en los años que vienen, creo. Muy bien. Me gustaría añadir un poco que yo creo que la responsabilidad sobre el uso de materiales sostenibles debería de venir un poco en cascada desde arriba, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la ciudad de Madrid, la de Barcelona, la de Zaragoza, la que sea, debería de poner unas condiciones de qué materiales se pueden utilizar, por ejemplo, en retail. Esto que comentaba yo antes de la tonelada de materiales de PVC en 8 tiendas de Barcelona, pues que es una barbaridad. Sin protocolo, yo creo que la responsabilidad debería ser del Ayuntamiento de Barcelona, que dijera, nosotros no vamos a recoger materiales de PVC, está prohibido utilizar materiales de PVC. Si tú bajas un poquito la responsabilidad, dirías a las grandes marcas que les dirían a sus diseñadores o sus proveedores, nosotros no vamos a utilizar PVC, no aceptamos que nos hagáis propuestas con PVC.
los profesores que enseñamos a los alumnos que luego van a hacer estos proyectos, si nosotros les decimos que no pueden utilizar PVC y que además nos tiene que dar acompañando al proyecto un estudio de la huella de carbono de lo que están haciendo, pues realmente es cuando las cosas empezarían a funcionar. ¿Desde dónde empieza? ¿Desde arriba o desde abajo? Yo siempre he querido que desde casa es donde las cosas empiezan a funcionar bien, ¿no? Si tú reciclas en casa, probablemente tú no propongas PVC para tus clientes o no lo enseñes a utilizar a tus alumnos o no los admitas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, no sé, yo creo que habría que estudiar dónde empieza la responsabilidad, si en la parte más alta, en los ayuntamientos, en los países, ¿no? O aquí, por ejemplo, a mí me habían contado que en Alemania, por ejemplo, la utilización de PVC está prohibida en las bibliotecas, en los hospitales, en los edificios públicos. Sin embargo, el mayor fabricante de PVC es alemán y por lo tanto lo que hacen ellos es fabricar un material que es malo para que el resto de países lo consumen, pero ellos no lo consumen. Lo mismo pasaba con las lámparas Philips, que tenían un gas dentro que era súper nocivo, que producía enfermedades en el cerebro a los niños. Solo la consumíamos en los países del sur de Europa. O sea, se fabrica en Alemania y en Alemania está prohibida también en todos estos sitios, igual que los fluorescentes. Entonces, pues os digo, ¿dónde empieza la responsabilidad, no? Pues sí, la verdad es que este es un tema súper importante, muy importante. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. No sé si tenéis alguna cosa que aportar o queríais explicar alguna cosa. Y pues con esto ya damos por acabada la mesa. Muchas gracias por vuestra asistencia.